Las mariposas tienen unas alas muy delicadas, sin embargo, sostiene todo su peso. Y son por estas mismas alas que las mariposas son consideradas unas expertas voladoras. Las alas son a este animal lo que el Espíritu Santo es al creyente. Por sus alas es que la mariposa se puede elevar, así como el cristiano por el Espíritu puede ascender y elevarse por encima de su naturaleza mortal y débil por el pecado. A pesar de ser tan delicadas, el animal las conserva y las cuida, por lo tanto, se beneficia de estas toda su vida. Así debería ser el creyente con relación al cuidado del espíritu, conquistar su obediencia y afirmarse en esta, cuidando la presencia de Dios en su vida por medio de cumplirle a todos sus sentires, como muestra de estar cimentado en sus leyes y ordenanzas y de comprender que la única forma de que esto se evidencie es logrando que sus alas o espíritu deje de ser una experiencia casual y en el peor de los casos, que al menos sea una experiencia evidente y no solo una fe. De la misma manera que lo exhorta Pedro en su primera carta, diciendo: «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Se refiere a un estado alcanzado donde la condición es inamovible y permanente, un espíritu estable y bien cuidado, como las alas de la mariposa por esta. En estas palabras de Pedro habla de un requisito clave para la transformación, que es padecer. La Biblia dice que si somos atribulados con Cristo, seremos juntamente glorificados con Él. Mientras más abatidos en el cuerpo, más fortalecidos en el Señor o en su espíritu. Y un sinfín de textos que hablan de menguar en la carne para crecer en el espíritu. El sufrimiento es la piedra angular del crecimiento. Y el dolor tiene la función de purificarnos del ego para hacernos sensibles y humildes, aunque eso depende de cada quien. Hay quienes ante el dolor se rinden a Dios doblegando su orgullo y soberbia, y otros más bien se endurecen, incrementando su ceguera, amargura y victimismo. Un ejemplo bíblico de esto es el de los dos ladrones en la crucifixión del Señor. Los dos se hallaban en la misma situación por el mismo delito, uno haciéndole reclamos a Dios y el otro reconociendo que su situación es su propia culpa y justamente merecida. Y todos sabemos cuál de los dos personajes fue el que terminó en el cielo y el otro perdido. Muchos, en medio de su ceguera ignorante o religiosa ante ciertas adversidades de la vida, creen que su sufrimiento es injusto. Desconocen su culpa o no lo quieren aceptar ni reconocer. Sin saber sobre la justicia, se creen justos. Sin ser sabios para el bien, se creen buenos, culpando muchas veces al diablo de aquellas situaciones que son simplemente cosecha de malas actitudes sembradas, o llamados de atención de la vida o del propio Dios a través de aflicción, en aquellos que viven endurecidos ante sus propios actos, ante la verdad y a la voz del Espíritu Santo, creyéndose inocentes de lo que les pasa. No es un capricho de Dios producir mártires. Es sencillamente un mal necesario dentro del proceso de ascensión, a la larga un bien, si comprendemos que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien, dice la Biblia. Dios doblega el orgullo de nuestros corazones de piedra por medio de la aflicción. A mayor dureza de la piedra, mayor fuerza ejercida contra ella para quebrantarla. Aquello que es correcto y no encajamos voluntariamente, el sufrimiento nos moldea para que adoptemos la forma que nos hace calzar en la rectitud, para que cumplamos la ley divina. La Biblia dice que Dios azota a todo el que recibe por hijo, y al que ama lo corrige y disciplina desde temprano, como buen padre que es. El Evangelio consiste en un desprendimiento de quiénes somos para adoptar lo que seremos en Dios, quiere decir hijos como Jesucristo, sus hijos. Mientras más aferrados a la vieja naturaleza, más doloroso es el desprendimiento. Es más bien como un desgarre, pero mientras más dispuestos conscientemente, más fácil la transición. No es sufrir por gusto, es sufrir inevitablemente por lo acondicionados que estamos a la naturaleza mortal y a sus deseos. Por eso nos dijo Jesús: «Llevad mi yugo, porque este es fácil de llevar y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y puro de corazón». Lo era, y por eso se ponía como ejemplo. Imagino que quienes lo oían podían pensar que era un fanfarrón, hablando de sí mismo y asegurando ser puro y manso de verdad. La cosa es que lo demostró y nos dijo que también podemos, exigiéndonos lograr su nivel, aprendiendo de Él, que es manso y puro de corazón. Y nos dice que es más fácil si hacemos caso
que si vivimos resistiendo a la verdad. No se puede negociar el yugo o la carga, solo podemos elegir si lo llevamos de la manera fácil o de la manera difícil. Si podemos con lo poco, calificamos para lo mucho, y esto de manera gradual y ordenada. Por eso la Biblia dice, el que tiene mucho, aún se le dará más para que lleve más fruto, y al que tiene poco, aún eso le será quitado. Esto lo dice Jesús en la parábola de los talentos, hablándonos de llevar la responsabilidad del Evangelio y de su Espíritu, que Él nos ha confiado. A mayor capacidad, mayor responsabilidad, y a mayor cumplimiento, mayor confianza. Se le confía más cada vez a ese creyente. Si sucede lo contrario, se producirá también lo contrario, debido al descuido, a la cobardía o a la negligencia. Esto no es para algunos según su llamado, es para todos los que, por la gracia, han sido llamados a esta senda, recordando la realidad de que son muchos los llamados y pocos los escogidos, ya que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Esto hace que nos aferremos más al Espíritu y nos refugiemos en su poder, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si se sabe llevar la carga y el yugo, la cruz o la idea de morir por nuestra perfección, se experimentará aquel quebranto que capacita y madura, de lo contrario, se perecerá bajo ese peso. Una vez que adquiramos experiencia, entenderemos aquello que dice la palabra. Iremos con tristeza, pero regresaremos con gozo. Nunca es opción soltar la cruz, porque desde que seamos carne, cargamos con la gravedad de esta naturaleza, que nos jala hacia abajo, hacia los vicios, placeres y egoísmos, por nuestros instintos animales de supervivencia, mientras el Espíritu nos lleva hacia arriba, liberándonos de nuestra densidad, haciéndonos caminar hacia nuestro Gólgota personal y llegar a la meta del supremo llamamiento. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, oh.